pido tu autorización para grabar la sesión. Perfecto. Ok. Este contexto de posibilidades nos va a permitir precisamente poder entender de una manera diferente o aproximarnos diferente a la gestión logística. Bienvenida, Lina, y adelante, por favor. Gracias, Andrés, por la invitación y gracias a todos los que se unen hoy al coloquio. He podido acompañar a algunos como visitante y creo que son espacios muy, muy interesantes, así que nada, muchas gracias. También quiero contarles que está hoy conmigo Ángela. Ángela Mayorga es analista de sostenibilidad en HCI, está terminando su ingeniería sanitaria y ambiental y estuvo trabajando conmigo parte de lo que ella misma va a presentar. Voy a tratar de hacerlo muy rápido, sobre todo para que nos quede espacio suficiente para la discusión, que yo creo que allí es donde más se construye, ¿sí? Entonces, voy a tratar de hacer la presentación pronto. No sé por qué ahora ya no avanza. Perdón, un segundo. Se me bloqueó. Opa, opa. Voy a dejar de compartir un segundito para ver si la puedo desbloquear. Qué pena. Compartir de nuevo. Desktop, compartir, volver. Y vamos a ver si funciona. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces les cuento rápidamente. Yo, pues, desde el 96 que me gradué de ingeniera química, he venido trabajando en estos temas de ecología industrial, desarrollo sostenible, en fin, con todos los nombres que hayan podido surgir en el camino, economía circular, en fin. Y bueno, trabajé primero muchos años en el sector real, en manufactura, en Baxter, en Cadbury, en Argos. Y luego pasé al sector servicios, en consultoría, donde desde el 2014 pues creamos la asociación. Ya les voy a contar un poquito más de qué se trata. Y Ángela, que ya la van a conocer dentro de poco, pues como les conté, está terminando pues su ingeniería sanitaria ambiental y viene acompañándonos en diferentes espacios. Bueno, les cuento que HCI, que se creó en el 2014, tenía como sueño ser un referente en el 2022 y pensamos, digamos, en nuestra última asamblea que lo hemos logrado en la medida en la que hemos podido apoyar el tema de educación, que es uno de nuestros ejes. Ayudamos a escribir el pensum de la primera maestría virtual en sostenibilidad que tiene la UPB, que ya va en su cohorte 13, pero hemos trabajado también con EAFID, con la de Antioquia, con la del Valle, con la Javeriana, con la Santiago y pues definitivamente con el ICESI, pues ya hemos hecho con Andrés en particular pues algunos acompañamientos a grupos específicos para desarrollar sus mapas de ruta. Igual hemos participado en proyectos industriales y comunitarios, en diferentes empresas, y hemos trabajado acompañando la definición de políticas públicas como, por ejemplo, estuvimos en la estrategia de desarrollo bajo carbono, en la mesa de trabajo de parques ecoindustriales, en la mesa de trabajo de hidrógeno. Tenemos personas de la asociación que están en dos POMCAS, el del Río Negro y el del Río Arroyo Hondo. Y bueno, trabajamos, digamos, como las diferentes corrientes de ecología industrial. Aquí ya, pues no me voy a detener mucho en esto, pero les queda a las personas la presentación, pues para que vean los proyectos que hemos manejado hasta hoy, de estrategia, de análisis de proyectos, de estudios de factibilidad, de mapas de ruta y dos proyectos en particular de sociales, digamos, y comunitarios, pero que también conectan con los mapas de ruta, como son el proyecto de los ecoparques alrededor de las cuencas hidrográficas. Este es un proyecto que fue premiado por la GIZ a nivel mundial. Estuvimos el año pasado, bueno, Carlos, la persona del POMCA, estuvo en Dubái presentando el proyecto. Hemos apoyado también la elaboración de un proyecto ecoturístico en el Chocó, en Bebedo, que se llama El Salto. Quienes quieran más adelante pues conocer información, con muchísimo gusto pues allí les va a quedar mi teléfono y mi dirección electrónica por si surge alguna pregunta. Tenemos como propósito en la asociación generar valor para el planeta, la industria y las comunidades, co-creando soluciones sostenibles, identificándonos como ecosistemas comprometidos con generar impacto cero o positivo en el entorno. Y esto lo hacemos apoyándonos en 5 Is, inspirando, investigando, innovando, implementando e involucrando a todas las partes, contribuyendo hacia el logro de una sociedad más compasiva, ética y sostenible. Y trabajamos en 5 ejes.
participamos en todos los eventos, así como estamos hoy con ustedes, donde nos invitan a compartir conocimiento, allí estamos, donde nos invitan a generar o adquirir conocimiento también. Y pues digamos que en eso somos muy activos, sobre todo en todos los temas, digamos que están como más emergentes, ¿cierto? El tema de hidrógeno, todo lo que son renovables, en fin, estamos allí pues como acompañando. Como ya les dije, en formación e investigación, hemos trabajado mucho en empresas con el tema de implementación de casos, pues trayendo a través de las vigilancias y la inteligencia, trayendo desarrollo pues para estas empresas y sus mapas de ruta, y hemos trabajado en el tema legislativo. Esto en conclusión es lo que hacemos en AXEI. Nosotros ayudamos a las organizaciones a hacer su mapa de ruta de sostenibilidad, partiendo de la estrategia, ayudándoles a crear su propósito, visión, misión, alineados con los temas de sostenibilidad, identificar sus riesgos y oportunidades, incluidos todos los riesgos emergentes de los que no hablábamos antes, pero que hoy en día son vitales en la agenda, como los riesgos asociados a cambio climático, los riesgos asociados a biodiversidad y naturaleza. Y esto lo hacemos apoyados en los sistemas de gestión, ¿cierto? Para garantizar que las políticas, los procedimientos, los programas que tienen las organizaciones incluyan, ¿cierto? Los elementos básicos para que estos propósitos, estas metas, estos objetivos, pues funcionen bien. Apoyamos también el desarrollo de programas de cambio climático, biodiversidad, uso racional de energía, residuos, agua, responsabilidad social corporativa, y le ayudamos a las empresas a que sus áreas de finanzas, compras, proyectos y logística se vuelvan finanzas sostenibles, compras sostenibles, proyectos sostenibles, logística sostenible. Entonces, allí nos vamos a centrar en el día de hoy. Y obviamente esto lo apalancamos pues en unos indicadores y metas que ya van a depender, digamos, de qué compromisos tiene la organización y hacia dónde quiere migrar, ¿cierto? Ser neutral, ser cero o ser positivo, tres cosas pues que son diferentes, y cómo esto se puede ver al final reflejado en los reportes de resultados de sostenibilidad o integrados anuales de la organización. Eso es lo que nosotros hacemos. Dejé de ejemplo el mapa de ruta de descarbonización, y aquí sí me quiero detener un poquito más para hablar del mapa de ruta de descarbonización logística, ¿sí? Entonces, nosotros pues hacemos mapas de ruta, ¿cierto? De descarbonización, y en eso, pues básicamente lo que tenemos en términos generales, digamos que algunas organizaciones con unos ejes más, con unos ejes menos, tenemos unos específicos para oil and gas, unos específicos para minería, y hoy estamos con ustedes presentando el específico para logística sostenible, ¿sí? Entonces, en términos generales, pues digamos que todas las organizaciones deben estar trabajando fuertemente en cultura permanentemente, ¿cierto? En eficiencia orgánica. Eficiencia orgánica, ahorita vamos a ver qué significa a la luz de logística, eficiencia orgánica. Pero eficiencia orgánica para cualquier organización es toda esa eficiencia que yo puedo sacar que está allí, que no tengo que hacer demasiadas inversiones, pero que cuando hago planes de trabajo, de generación de ideas con los colaboradores, cuando hago análisis basados en herramientas de Lean Manufacturing, de Six Sigma, de cualquier tipo de metodología que yo use, digamos, para sacar eficiencia, lo puedo lograr con inversiones mínimas. A eso llamamos eficiencia orgánica. Luego, entonces, en el mapa de ruta, pues obviamente viene todo lo que ya está inventado, ¿cierto? Fotovoltaica y eólica ya están inventados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como organización para poder aplicar a este tipo de energías y empezar a descarbonizar? Y la siguiente pregunta que siempre nos hacemos en las organizaciones es, si usted tiene uso de energía, pero también tiene generación de vapor, entonces ya tiene cogeneración. Y si usted tiene energía más generación de vapor, más necesidad de frío, ¿cierto? A través de chillers y todo lo que tenga que ver con HVAC, entonces si tiene trigeneración, y a un concepto que es mucho más entretenido, que es el de multigeneración. Más, si algunas personas también lo quieren ver, pueden entrar en YouTube, otras energías alternativas, una charla que también hicimos con Andrés general para el tema de diferentes tipos de generación. Luego entonces en el 2025 decimos, mire, tenemos que entrar, seguir siempre obviamente apuntándole al tema de cultura, pero también entender qué alianzas, qué desinversiones, qué nuevas inversiones tengo que hacer para poder también alcanzar esa ruta de descarbonización. Todo el tema de movilidad sostenible, que como todos sabemos por madurez es el que ya está, digamos, más adelante en todos estos mapas de ruta. Ahorita ya vamos a hacer un zoom específico cuando hablemos de logística. El tema de biocombustibles, ¿cierto? Como en mis plantas ya no uso diésel, sino biodiesel
cómo empiezo a usar biogás, biometano, biohidrógeno, ¿cierto? Que esté disponible por algunos recursos que tenga. ¿Cómo empiezo a hacer todo mi plan tecnológico y de inteligencia artificial para poder apoyarme en todo lo que hay hoy en día disponible para poder monitorear, tomar decisiones rápido, agilizar? En el 2027 decimos, mire, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer en casa, ahorita vámonos hacia afuera y trabajemos con proveedores y empecemos a certificarlos también a ellos por sus esfuerzos en decarbonización, que las oficinas nuestras ya estén certificadas, que ya hemos garantizado todo el insetting posible, o sea, todo lo que podemos hacer por dentro de aquí al 2025 debe estar hecho. Entonces ya el 2027 empezamos a trabajar qué hacemos hacia afuera, ¿cierto? ¿Cómo hacemos ese offsetting? Hidrógeno, que dentro del mapa, si nos queda un tiempito lo miramos rápidamente, pero hidrógeno ya a partir del 2025 aparece en todos los mapas del IRENA, del IEA, de, bueno, de todos estos institutos a nivel mundial, como una posibilidad de uso a partir del 2025, y también les cuento un poquito de un proyecto específico que conozco. Y ya para el 2029, no solo los proveedores, ¿cierto? Que son los primeros y más fáciles de montar en este bus, sino también todos los otros aliados que tengamos en cualquier sentido, ¿cierto? Todas las alianzas que tengamos estratégicas, toda la gente que colabore con nosotros exactamente en la misma sintonía, oportunidades de simbiosis industrial. Y cuando hablamos de oportunidades de simbiosis industrial, entonces hablamos de proyectos Greenfield, Brownfield, en los que ya están establecidos, empezar a mirar qué podemos hacer entre las diferentes empresas, no solo a nivel de residuos, que es como más conocemos la simbiosis industrial, sino también logísticos, ya lo vamos a ver, hay simbiosis logística, y qué otras alternativas existen, digamos, de trabajar de la mano para poder generar un menor impacto en todo sentido, social, ambiental y financiero. Todo el tema pues de captura de carbono, ¿cierto? Uso y almacenamiento. Y obviamente tienen que haber, cada vez más se empiezan a surgir nuevas fuentes, ¿cierto? De energía. En el 2019, cuando empezamos a hablar de hidrógeno, por allá en una de las empresas me dijeron, no, estás loca, acabamos de hablar con el ministerio, nadie está hablando de eso. Y resulta que por allá ya lo habíamos detectado en vigilancia, pero luego se volvió pues el gran boom, con otra vez, como el átomo, con las partes positivas y negativas que puede tener. Y luego ya para el 2030 poder garantizar que tenemos al 100% de los colaboradores certificados y que ya podemos decir somos neutro, neto cero o positivo. ¿Sí? Ahora sí, a lo que vinimos con base, digamos, en el mayor interés de este público, y es cuando hablamos de estos mapas, ¿qué implicaciones hay para logística? ¿Sí? Entonces, digamos que parte de lo que hemos venido haciendo con Ángela, que ahorita les va a contar algunos casos, digamos, de éxito, es nosotros siempre, cuando nos aproximamos a diferentes proyectos, empezamos a ver qué hay, ¿cierto? Cuáles son esas mejores prácticas, y lo que encontramos es que lo primero que hay que hacer para poder implementar un mapa de logística sostenible 2030 es tener un champion interno y externo. Suena una tarea muy sencilla, medio hasta bobita, ¿cierto? Pero resulta que a veces asumimos que porque hay un gerente logístico, entonces ya, ¿cierto? Esa es la persona que tiene que. Y no necesariamente. Resulta que esos champions internos y externos pueden surgir de los equipos de trabajo, ¿cierto? Esa persona que siempre está generando ideas, esa persona que está apoyando a veces desde servicios críticos, a veces desde mantenimiento, ¿cierto? Tenemos un caso en particular que es un champion que no es de una organización, pero que es un proveedor que dijo cuando se citó en la primera sesión, yo quiero ser el champion, porque ellos son los proveedores de sistemas de transporte, ¿cierto? Entonces, esos champions básicamente es al que más le vibre, ¿sí? El tema. Entonces, y generalmente el gerente de logística está con 32.400 cosas, entonces la invitación que siempre hacemos es a esa persona que está motivada, a esa persona que genera más ideas, nombrarla champion. Y champion no solo significa decirle ustedes, sino que también obviamente eso va a tener detrás un seguimiento, va a tener detrás una estructura, pero también va a tener unas compensaciones adicionales, ¿cierto? Si usted logra sus metas y usted es interno, usted va a tener estos ingresos adicionales. En el caso de la persona que les conté que es externo, básicamente lo que hicieron fue un plan donde si se cumplían las metas, habían unos premios y ya no eran salarios, sino que eran unos premios por el logro de las metas, pues que tenían que ver con paseos familiares y una cantidad de cosas allí súper chéveres para mantener esa motivación expresada
al inicio de ese equipo de trabajo. Luego entonces ya viene establecer mi línea base, ¿cierto? Y es entender mi cadena logística específicamente. Si estoy hablando de descarbonización, ¿cuánto CO2 genera? Pero acuérdense que no solo aplica, o sea, este ejemplo lo dejé solo para descarbonización, pero también aplica para materias primas, ¿cierto? Porque yo voy a tener unos materiales de empaque, voy a tener unos residuos que se generan, ¿sí? Voy a tener otros mapas de ruta también asociados a materias primas. Bueno, agua realmente es más bien poco, excepto que tenga sistemas de desplazamiento por agua, pero digamos que en general de este que es el más impactante. Entonces, establecer cuál es mi línea base y eso significa entender al interior y hacia afuera de la organización cuánto CO2 estoy generando con mis sistemas de transporte de productos y servicios. Luego viene entonces el tema de indicadores y metas, ¿cierto? Y es garantizar que en las áreas logísticas, y ahorita les voy a preguntar cuando ya estemos en la sesión de conversar, asociado a este tema, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros en las áreas logísticas en las que participamos tenemos unas metas asociadas ya a generación de CO2? Luego viene entonces el tema de certificación en el 2025, como les decía. Aquí hay una cosa bien bonita, pues imagino que ustedes ya la conocen y la habrán conversado en algunos otros coloquios, y es que existen mecanismos, ¿sí? Nosotros particularmente, yo he trabajado con dos, trabajé con La Huerta, la Puerta, perdón, La Puerta, que es una empresa de una persona de Holanda, no sé si ustedes lo conocen, pero yo lo conocí pues en Antioquia, haciendo la instalación de sistemas de semáforo dentro de las mulas que transportaban carga para una empresa de Nutresa. Y básicamente lo que se logró en ese momento fue del 8 al 12% de reducción de consumo de combustible por mejoramiento en la cultura y en el manejo de los conductores, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos al interior de las organizaciones para hacer ese tipo de mediciones, certificaciones y reconocimientos? Luego viene todo lo que yo pueda utilizar digital, aplicaciones, Internet de las cosas, inteligencia artificial para todo lo que tenga que ver con planeación de rutas, ejecución, reportes, ¿cierto? Entonces, garantizar que tenga una estrategia digital que acompañe este tema de logística sostenible. Luego viene el plan de reconversión y les dejé un link allí en particular porque ese plan de reconversión, primero que todo, es dinámico, ¿cierto? Digamos que nosotros el año pasado tuvimos varios llamados para algunos proyectos de, oye, ¿qué es mejor? ¿Electrificar o tener sistemas, por ejemplo, con biometano, ¿cierto? Entonces, empezar a hacer el análisis de cuánto nos cuesta a nosotros, ¿cierto? Porque ya ustedes saben que montacargas a base de hidrógeno, ustedes ya saben que hay una serie de transportes, ya tenemos en Colombia pues el primer bus, ahorita lo vamos a ver pues de hidrógeno en ese asocio de Fanalca y Ecopetrol, entonces ya existen, pero entonces la pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Me voy con hidrógeno? ¿Me voy con híbrido? ¿Electrifico? ¿Me voy con biogás, con biometano? Entonces ese tema es un tema específico que merece atención particular, que merece análisis de ciclo de vida para entender realmente cuál es la mejor alternativa, ¿cierto? Y nosotros generalmente lo que siempre recomendamos en ese sentido es por etapas, ¿cierto? Y es que si yo hoy en día ya tengo gas, pues definitivamente lo más lógico sería migrar a hidrógeno gaseoso, ¿cierto? Pero si yo tengo sistemas, por ejemplo, con combustibles convencionales, hoy en día existen también empresas ya en Colombia que se dedican a hacer esas reconversiones para pasar de combustible a eléctrico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo eso hay que mirarlo, digamos, a la luz de inversión, ahorro, impacto, qué es lo que más conviene. Luego viene entonces en el 2027 todos los conceptos y garantizar que estoy trabajando y esto yo sé porque en una de las charlas que estuve con ustedes pues veía todos los programas que hay pues para evitar que los equipos estén quietos, todo el tema de manejo eco driving, todo el tema de modal shift y es como hago yo mis turnos y mis cambios, ¿cierto? De un vehículo a otro para acercarme a zonas, digamos, de acceso más restringido o más congestionadas. Bueno, todo lo que yo tenga que ver con los conceptos de ecologística, que ustedes pues allí ya han trabajado esos temas. Luego viene el reconocimiento y certificación a proveedores, muy alineado con lo que veíamos arriba, ¿no? Primero en casa y luego nos vamos entonces, si yo no manejo mi logística al 100%, sino que tengo proveedores logísticos, ¿qué hago con ellos? Pero no solo con eso, sino también con mis proveedores de equipos y en fin.
Luego viene entonces el mejor combustible disponible, ¿cierto? Porque cuando hablamos de logística, ustedes saben pues que hablamos de todo, ¿cierto? Hablamos de aéreo, marítimo, terrestre, fluvial, por tren. Entonces, ¿cuál es esa mejor alternativa? ¿Sí? Hoy en día ya tenemos combustibles sostenibles para aviación. Entonces, bueno, para todos es cuál es esa mejor alternativa de combustible sostenible. Y luego para el 2029 empezar a mirar esto que les decía ahora, ¿cierto? Y es que si yo tengo un clúster, si yo estoy agrupado en un parque industrial, si yo estoy agrupado en un ejercicio de simbiosis industrial, o simplemente si estoy en una zona industrial, ¿qué tanto nos hemos conversado, ¿cierto?, con los vecinos para ver qué sinergias pueden existir para hacer optimización logística, ¿cierto? Cada vez pasamos más de ser unas administraciones cerradas, ¿cierto? Y centradas pues en no mostrar hacia afuera absolutamente nada, sino en abrir los brazos y empezar a mirar cómo hacemos sinergias y en este caso, pues la simbiosis logística se vuelve una herramienta interesante para algunos productos que tienen condiciones similares de transporte, que se pueden consolidar, que pueden generar, digamos, en ese sentido, ahorros. Luego viene el tema de reconocimiento y certificación aliados y finalmente los vehículos disponibles como mejor alternativa, ¿cierto? Los Best Available Vehicles. Y es que todo el tiempo nuestros proveedores están mostrándonos tecnologías y nos están diciendo, ojo, para el tema de bodegas en este momento lo que viene es esto y nosotros lo que tenemos que saber hacer es en qué momento del mapa de ruta eso tiene sentido financiero, que esté suficientemente maduro, ¿cierto? Para no generar un riesgo adicional, pero que también lo pueda entre más pronto traer mejor, porque definitivamente el sentido de urgencia se nos tiene que seguir despertando todos los días a que hacemos el mapa de ruta, pero si yo lo puedo anticipar un año o dos, mejor aún, ¿cierto? Porque las tecnologías maduraron más pronto o porque surgió un incentivo tributario o cualquier cosa pues de este tipo. Por aquí sí va a pasar súper rápido, pues porque ustedes lo conocen, y es que a veces, ¿cierto? Cuando hablamos aquí de cultura, uno dice, bueno, ¿y cultura es qué? ¿Cierto? Entonces, básicamente cultura es conciencia, es entender que esa logística interna y esa logística externa tiene una lógica y que si yo como líder del proceso tengo una comprensión profunda de ese proceso, pues voy a empezar a entender qué cosas tengo que hacer al interior y por fuera, ¿cierto? Para poder hacerlo bien y obviamente apoyados en anticipar e investigar esas mejores prácticas pues, que tengo a nivel mundial. A eso nos referimos con cultura, todo el tiempo estar optimizando, ¿cierto? Optimizando almacenes, haciendo análisis de indicadores, garantizando que no la embarramos y que la hacemos bien siempre, pues para que eso no se vuelva un factor adicional, ¿cierto? De generación, pues de impacto, mapear y utilizar todas las herramientas para garantizar que hay un flujo correcto de la cadena de valor y obviamente todo el tema de digitalización que creo que hace 2 sesiones o la pasada pues se ocupó de ese tema, estuvo supremamente interesante, fue una de las que pude acompañar. Entonces, no olvidarnos que logística es todo lo que tiene que ver con transporte interno, que ya hoy en día análisis de ciclo de vida que me dicen para cada tipo de producto, ¿cierto? Que voy a mover, si es un polvo, si es un sólido, si es grande, si es pequeño, ya hay análisis, ¿cierto? Desde las vigilancias tecnológicas nosotros podemos identificar cuál es el sistema preferido para cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, apoyarnos mucho, mucho en esa experiencia que ya se tiene en Australia, en Europa, en otros países, que ya se han hecho ejercicios de análisis de ciclo de vida para poder escoger el mejor, ¿cierto? Con base en el producto que yo manejo. Y lo mismo pasa, pues, obviamente con el transporte externo. Aquí sí estamos todavía, digamos, yo creo que hay mucho más análisis y desarrollo en el transporte interno que en el externo. Sin embargo, como les contaba, pues ya hay un trabajo también muy interesante que ya se los vamos a compartir de algunas cosas que se hacen en términos de sostenibilidad para este tipo de transportes. Y cuando hablamos de eficiencia orgánica en logística, básicamente hablamos de qué políticas y qué programas de logística sostenible tenemos ya hoy en la organización, ¿cierto? ¿Cómo está asociado eso a los planes de mejora en mantenimiento? ¿Cómo está asociado eso a la calidad de insumos y de autopartes, ¿cierto? Que tengo, o de partes, digamos, en general, que tengo yo definidas en las organizaciones. Y les voy a dar un ejemplo muy tonto, pero que es increíble, ¿cierto? Y es que a veces en las organizaciones tomamos decisiones, por ejemplo, de, no, tenemos esta máquina, supongamos que esa máquina, voy a decir cualquier marca, de las que me gusta es Bosch, ¿cierto? Y entonces resulta que eso tiene unas chupas y esas chupas de Bosch son carísimas,
¿cierto? Entonces, no, vamos a comprarnos unas que sean un poco más económicas, tomamos la decisión de hacerlo y resulta que las de Bosch las cambiábamos cada 2 años y las originales, pues, y las que vamos a comprar ahora que son más económicas las cambiamos cada tres meses, ¿sí? Entonces, a veces hacemos algunas cosas y negociamos algunas cosas y por eso compras sostenibles tiene que estar monitoreando con logística sostenible cómo están funcionando los tiempos, ¿cierto?, de mantenimiento de esos sistemas de transporte para garantizar que no estamos tomando decisiones equivocadas o en contra, digamos, que generan mucha más uso de materiales y mucho más energía y mucho más desgaste. El tema de planeación de rutas, el tema de análisis de pérdidas, obviamente, ¿cierto? Priorización, tiempos de espera, restricciones de vía, de parqueo, ambientales, congestión, indicadores y metas, cambios de conductor, documentación, bueno, todo lo que ustedes tienen que enfrentar todos los días, certificaciones y reentrenamientos y programas de reconocimiento a todo nivel. Esto no requiere mucho gasto. Esto necesita es que tengamos ese champion, que tengamos esas metas indicadores, que tengamos unas revisiones diarias por parte de los ejecutores, que tengamos unas reuniones semanales por parte de sus líderes y que podamos llevar esto mensualmente a las reuniones de esa NOPI en las organizaciones, ¿cierto? Para que esto realmente cobre relevancia. Y obviamente, pues como mínimo tiene que haber un indicador financiero, un indicador social, digamos, y un indicador ambiental, ¿cierto? Y es como toda esa eficiencia orgánica se la juega combinando que estos tres indicadores como mínimo estén funcionando bien, ¿cierto? Que financieramente tiene sentido, que estoy impactando correctamente el medio ambiente, pero que también estoy garantizando que las otras partes interesadas pues reciban lo que tienen que recibir. Aquí les voy a dejar unos links, cada uno de estos tiene un link, ¿cierto? Que ustedes pueden entrar y verlo, me imagino que muchos de estos ya los conocen. El que más me gusta, y esto es una pregunta, Andrés, qué pena que te ha quedado debiendo por allá ayer, pero estábamos en el relanzamiento de la asociación, y es las herramientas que se tienen para medición de huella logística, ¿sí? Una de ellas, de las que más me gusta, es Carbon Care. A pesar de que Carbon Footprint es la más universal, digamos, porque tiene huella personal, tiene huella para las empresas, grandes, medianas y pequeñas, pues Carbon Care tiene unas específicas para el tema logístico que me gusta bastante, ¿sí? Sin embargo, también aquí hay otras dos que también lo tienen. Creo que Beson Nautical también tiene otra. Bueno, aquí hay varias de estas que nos pueden entregar análisis de huella de carbono para el tema logístico, pero sí, a mí la que más me gusta es la de Carbon Care. Así que le doy la palabra a Angelita para que rápidamente les cuente sobre los casos de éxito. Preguntas hasta aquí. Vamos, bueno, yo creo que es mejor irnos con Angelita para que hagamos los casos y abrimos conversación al final, ¿les parece? Entonces voy a... Sí, Bueno, muy buenas noches. Pues para la logística sostenible debemos considerar casos de éxito que puedan pues ser aplicados y adoptados en ciertas empresas y es por eso que aquí les presentamos pues algunos de los que hemos encontrado. Ah, ya no veo la pantalla. Tina, ¿dejaste de presentar? perdóname un segundo, Angelita. Ah, ok, Qué vergüenza. Es que se me tranquila, volvió a bloquear. Regálame solo un tranquila, segundo que se me volvió a bloquear. Perdón, perdón. tranquila. Ya, ahora sí. Bueno, pues el primer caso que les traemos es el de Home Listo. Depot. ¿Estoy hablando? Sí, bueno. Pues Home Depot tiene como logros el tener más de 47.000 códigos de artículos ecoamigables y tener una línea de artículos de hogar biodegradables y también haber podido reducir sus emisiones a más de 3 millones de toneladas métricas desde el año 2009. Voy a esperar a que Lina pueda presentar otra vez. Qué pena. Bueno, pues con respecto a la aplicación de la empresa Home Depot en la logística, Home Depot presenta unas altas tasas de devoluciones de artículos, por lo que la empresa adoptó un modelo de recuperación de valor donde los artículos que eran devueltos por los clientes eran devueltos a las tiendas o los centros de distribución y ahí pasaban por un proceso de clasificación para luego determinar si estos podían ser devueltos al fabricante para ser reparados o ir a un centro de reciclaje y pasar por ese proceso.
Siguiente, por favor. Bueno, otro caso de éxito fue posible encontrarlo en supermercados en 3 ciudades de Brasil, donde en estos se clasificaban, reciclaban y revendían los materiales provenientes de los empaques que venían en los productos que ellos pues vendían. Estos empaques consistían principalmente en distintos tipos de plásticos, de cartón, y este modelo pues lo adoptaron por el propósito de conseguir ventajas ambientales, económicas, competitivas, entre otras. Bueno, en Colombia también se pueden encontrar aplicaciones de logística inversa, como son los casos en Alpina y Ramo, donde se desarrollaron 2 proyectos. El primero fue Profitline, donde aquí se implementó un software llamado Outlet de Alimentos, el cual minimiza el tiempo de entrega y venta de alimentos y aprovecha los productos que están cercanos a su fecha de vencimiento para ser revendidos a un menor precio o ser donados al banco de alimentos. Y por último está el CSP de alimentación animal, el cual consiste en el reciclaje de alimentos procesados que ya están vencidos para estos ser convertidos en materia prima y producir concentrado animal. Bueno, pues la empresa embotelladora de Coca-Cola, FEMSA, tiene una política de recolección, limpieza y reuso de empaques retornables, y aquí también han establecido plantas de reciclaje de sus envases plásticos. También han establecido camiones para su distribución externa, los cuales pueden reducir sus emisiones de material particulado y de gases de nitrógeno. También está la empresa Claro, que ha establecido una campaña, Yo reciclo, yo soy Claro, para la recolección y reciclaje de productos después de terminar el contrato con el cliente o en ocasiones de devolución por alguna inconformidad de este. Si algún cliente de Claro, pues, perdón, quiere presentar este servicio, aquí pues le tenemos un link para pues que tenga mayor información. Ahora sí. Ya la siderúrgica Gerdau Diaco es otro ejemplo con sus programas de recolección, clasificación y procesamiento de residuos de acero para ser reciclados en nuevos productos, donde en el 2021 llegaron a lograr adquirir 393.000 toneladas de residuos de acero en Colombia. Y ya por último tenemos a Belmont Trading, donde esta lleva a cabo procesos de recolección de residuos electrónicos para ser clasificados en reutilizables, y pues estos reutilizables son acondicionados y revendidos, o los no reutilizables para que a estos se les extraiga material útil y luego ser reciclados. Súper, muchas gracias, Angelita. Angelita habla más rápido que yo. Y para terminar, algunos de los ejemplos que queríamos traerles también, digamos, a nivel mundial, mucho tratamos de centrarnos pues en Colombia, pero también hay unos modelos muy interesantes. IKEA particularmente pues ha hecho un ejercicio bastante interesante de todo el modelo logístico. DHL también ha trabajado muy fuerte en el tema y se han comprometido con cosas muy similares a las que tenemos aquí en Colombia: 50% de reducción al 2030 y neto cero al 2050. Y algunos ejemplos de navieras, como el caso de Maersk, por ejemplo, que ya está trabajando con buques que operan con metanol. Recuerden que hoy en día, con los temas de hidrógeno y captura de CO2, una de las alternativas, digamos, que hay es la producción de metanol, o sea que se va a cerrar ciclo por allá de ese CO2 que se está generando, y si eso se lo sumamos a la industria de hidrógeno y generamos metanol, pues vamos a tener una oportunidad muy bonita para tener unos combustibles, digamos, sintéticos, y que pueden ser una muy buena alternativa en este caso, pues para estos recorridos transoceánicos. Pues hay un ejemplo también de Postobón, hay un ejemplo por acá también de 8 empresas que están comprometidas con el tema de carbono cero. Y el ejemplo que les contaba pues ahorita del primer bus de hidrógeno en ese asocio que hizo Fanalca, Ecopetrol, y básicamente pues a través y con Fenoge pues de la mano para poder tener ese primer bus de hidrógeno que operaría en Bogotá, y que creo que está pues como en este momento ya a punto de salir del horno. No sé por qué se está quedando quieto y ahí ya me enloquece, pero ya creo que estamos a punto de terminar. Bueno, algunos les dejo allí, y quisiera más abrir el espacio para conversar esos puntos que son relevantes, ¿cierto?, a la hora de establecer una estrategia de sostenibilidad, porque si ustedes ven, aquí hablan de movilidad urbana, pero aplica perfecto para cualquier entorno laboral, ¿cierto? Y es entender primero esa estructura de trabajo. Acuérdense lo que les hablaba del champion, ¿cierto? Determinar cuál es el ejercicio de planeación que se va a hacer.
analizar la situación actual, que es la línea base de la que hablábamos, empezar a mirar qué escenarios puedo desarrollar y a través de esa visión y esas metas poder empezar a medir y a tomar acciones, ¿cierto? Para poder empezar por las que menos cuestas, que son las culturales, pero luego entonces ya empezar a invertir, ¿cierto? A generar implementaciones de mayor peso, monitorear y aprender y seguir cerrando lecciones aprendidas para volver a empezar el ciclo. Esto ya muy específico, pues como para el tema de logística, entender cuáles y cómo vienen variando, y estos modelos tienen que ser modelos dinámicos, como les decía, porque los requerimientos de los consumidores siguen cambiando todos los días, las economías y todas las necesidades, digamos, geográficas cambian, al igual que todas las normas y todo lo que se tiene alrededor, esas nuevas tecnologías que siguen avanzando, ¿cierto? Y las soluciones logísticas. Entonces, ¿cómo integro yo todos estos factores para poder conformar esos mapas de ruta que veíamos allí a la luz de GRI, ¿cierto? Que tiene unos aspectos específicos para logística, ¿cierto? Ellos dicen, hey, de todos estos 30 aspectos que nosotros, temas materiales que trabajamos, hay estos 10 en particular que son los que más impactan la cadena logística, ¿cierto? Que son las relaciones laborales, el desempeño económico, el tema de energía, obviamente, el tema de cumplimiento, el tema de labor forzada, que acuérdense que allí pues todo este tema de turnos que se vuelve tan crítico y tan clave también a la hora de hablar de salud y seguridad en el trabajo, el tema de empleo, que sea formal, el tema de emisiones, efluentes y residuos, de oportunidades y diversidad, ¿cierto? Yo insisto, yo siempre digo que yo fui camionero en otra vida porque me encanta manejar, pero ¿qué se está haciendo en las organizaciones para garantizar que existen igualdad de oportunidades por etnia, por raza, por género, en fin, ¿cierto? Todo el tema de materiales, porque también se generan todas estas devoluciones, todas estas cosas que se pueden generar pues en el transporte, y el tema de productos y servicios, al igual que en SASB, ¿cierto? SASB también tiene dentro de sus 5 ejes estos impactos, estos 26 temas materiales, algunos de ellos específicos para el tema logístico. Ellos tienen 4 estándares logísticos, uno para vuelos, otro para el tema marino, otro para el tema de trenes y uno para el tema de rutas de transporte terrestre, ¿sí? Aquí les vamos a dejar los links por si ustedes pues quieren entrar a conocer un poco más qué es lo que están pidiendo esos estándares para cada una de esas secciones. Igual en el tema de cambio climático, uno de los ejes, son 4 ejes clave: energía, transporte, materiales y AFOLU, y ustedes pues están, digamos, logística está dentro de este eje importante, entendiendo que responde por una gran cantidad de CO2, digamos, a través de esos modelos logísticos. Y luego, para finalizar, pues está el tema de naturaleza, ¿cierto? Porque de alguna manera se impacta tierra, se impacta atmósfera. Esas son las dos principales, digamos, que se impactan, porque pues si ustedes se acuerdan, entonces decimos que alcance 1, pues están todos los vehículos de compañía más el transporte interno del que ya hablamos. En alcance 2, ¿cierto? Digamos que muy poco, pero en alcance 3, todo lo que tiene que ver con lo que llega y lo que sale y los transportes asociados a eso. Entonces, digamos que logística está por todo lado dentro de los alcances, y cerramos con estas frasecitas. Y es, todo el mundo quiere regresar a la naturaleza, pero nadie quiere hacerlo a pie. Y pues ya sabemos que el camino más recorrido es el más seguro, pero el tráfico es terrible. Entonces, con eso cerramos un par de frasecitas logísticas y ahora sí abrimos espacio para preguntas o comentarios. Hola, ¿sí me escuchan? José Iván tiene la manito levantada. Adelante, José Iván. Hola Lina, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Mil gracias por esta interesante charla, por este interesantísimo coloquio. Nunca es suficiente lo que se diga sobre la logística verde y cómo nosotros desde nuestros campos operativos podemos apoyar estas iniciativas de reducción de la huella de carbono. Es algo que se ha estado hablando hace tantos años y tampoco lo que hacemos. Y son contadas las compañías que lo tienen como parte de su ADN.
quiero resaltar las empresas del grupo Nutresa, que ellos pues se han caracterizado, además tienen certificaciones internacionales al respecto y donde la parte de huella de carbono forma un factor muy importante dentro de las evaluaciones que a ellos les hacen. Entonces, realmente cuidar el ambiente si da resultados y es buen negocio para las organizaciones, sobre todo las grandes compañías. Mi pregunta va en este sentido y es, realmente son dos. eh, ¿Por qué hay tan poca difusión al respecto de todo esto que nos has contado? ¿Sí? Sabiendo que existen los espacios para hacerlo. Personalmente tengo mucha cercanía con la revista Zona Logística, ¿sí? Entonces, ahí Juliana tiene Juliana. no sé si alguien... Se fue el sonido, José. Hay que devolverle el sonido a José Iván. Yo creo que Andrés hizo Ya, ahora Ya, sí. ok, listo, súper. Sí, como Andrés la cerró, entonces cerró a todos. Sí. Entonces te contaba que yo creo que nosotros los logísticos no aprovechamos al máximo estos espacios y estos medios. La revista Zona Logística es una revista que está ahí a disposición nuestra para que publiquemos artículos y iniciativas y todo esto y contarle a la comunidad logística qué es lo que estamos haciendo. Los logísticos somos muy tímidos y muy parcos para contar los casos de éxito y nos da pena que nos feliciten. Y enlazo con, con la segunda pregunta que va en este mismo sentido de lo tímidos que somos, que existen los premios logísticos que se organizan anualmente. Zona Logística es el líder de esto y ya va para este año la sexta versión. Y el año pasado se implementó la categoría ecológica. Estábamos en mora de hacerlo y creo que debíamos aprovechar esa oportunidad y que se postulen estos trabajos, estas empresas o lo que ustedes consideren, se pueden postular a los premios. Y qué mejor reconocimiento que algo que se está haciendo bien, que son casos de éxito, como nos contaba Ángela, y que hagamos bulla, que pongamos el huevo y lo cacareemos como las gallinas. Así Gracias, es. Ángela. Así es, así es. Bueno, por ahí también veo ahorita que está Daira, que también es de la asociación, y hablábamos justamente esta mañana de eso. Daira Hurtado nos acompaña pues con todo el tema social y de comunicaciones y en fin, y justamente eso que estás diciendo es una de las preocupaciones que tenemos, Osivan, y es que la difusión tiene que darse a mayor velocidad. O sea, nosotros pues obviamente en la asociación tenemos el propósito, nosotros acompañamos los eventos a los cuales nos invitan, ¿cierto? De la Andy. Si más adelante, José Iván, tú ves que hay una posibilidad en esos eventos que ustedes tienen adicionales, que vamos y los acompañemos y les contemos ya un poquito más focalizados en eso que dejé de último, pero qué es lo que nos mueve. Te voy a decir qué pasa, o sea, qué he visto yo en mi experiencia, ¿cierto? Nosotros, digamos, bueno, yo que tuve la oportunidad de trabajar en Cadbury 12 años, y en Cadbury nosotros en el 2002 estábamos haciendo huella de carbono, estábamos usando Gavi, estábamos usando Cimapro, estábamos haciendo una cantidad de cosas porque en casa matriz en Inglaterra ya lo estaban haciendo, ¿cierto? Y teníamos que consolidar. Entonces digamos que las empresas multinacionales que tienen presencia en Europa y esto, pues han tenido desde hace mucho rato, ¿cierto? Como esos lineamientos desde casa matriz para hacer estas cosas, porque allá nos llevan pues una ventajita, digamos, normativa y regulatoria, porque además es eso, ¿no? Y es que resulta que, por ejemplo, en Colombia, y esto es muy importante para todo el equipo, y es en el 2021 la circular 31 y en el 2022 la circular 12 y la guía de TCFD de la de Asobancaria eh, instituyeron que para todas las empresas de bancos, o sea, los emisores y todas las empresas que tuvieran acciones
¿cierto? Tenían que hacer un reporte a partir de este año, del 2023, en qué estaban haciendo en términos de TCFD, que es divulgación financiera de cambio climático, y en términos de ESG basados en SASB, que es la norma que les mostré ahorita rápidamente, ¿cierto? Entonces esto ya es norma en Colombia y por eso ahorita le estamos como parando un poquito más de bolas, pero porque ya se va a volver obligatorio. Y para el próximo año seguramente va a seguir creciendo porque ya no solo son los emisores, sino también los que hacen parte del portafolio del banco. Entonces cada vez más nos van a pedir, y por eso me parece muy bonito, José Iván, lo que vos decís, y es, si ya existen unos trabajos avanzados, ¿cierto? Pues tenemos que empezar a entender desde la prisma logístico, ¿cierto? ¿Cuál era mi línea base? ¿Dónde la establecí? ¿Y qué es lo que hemos venido ganando con todas esas acciones que vale la pena ser reconocidas y esos casos de éxito que merecen ser compartidos? Para estar muy listos, ¿cierto? En el momento en que se hace toda la suma. Entonces, este es el aporte logístico, que es un impacto grande. Entonces, yo creo que, que no se ha difundido mucho, pero que definitivamente ahora que es norma se va a difundir más, pero que también igual el otro mensaje que quiero dejarte es cuenten con nosotros con HCI, para que en cualquier foro que ustedes consideren que los acompañemos, pues podamos ir y contarles de qué se trata el tema. Y sí, definitivamente una de las cosas que hablábamos con Daira, y lo podemos cuadrar de pronto a través de Andrés, que es nuestro punto de vínculo entre este coloquio y las personas que están y lo que hacemos nosotros, para que de pronto si hay unos casos de éxito, de pronto en la página de la asociación empecemos a tener más visibilidad de esos ejercicios, ¿cierto? Entonces creo que allí hay una oportunidad chévere de trabajar alianzas para poder compartir los casos de éxito, que lo que hacen básicamente es inspirar a otros. Hay una cosa muy bonita, qué pena que me extienda allí, pero Nutresa, por ejemplo, es una cosa que a mí siempre me ha parecido admirable, y es que ellos tuvieron un problema con unos metales pesados que estaban saliendo por las calderas, y ellos invitaron al DAGMA, bueno, en este caso no es el DAGMA, allá es Cornare, el área metropolitana, a los proveedores, a un World Café para tratar de entre todos encontrar las soluciones para que no siguiera presentándose ese problema, ¿cierto? Y es que no solo los casos exitosos, sino que también los problemas, ¿cierto? Las dificultades puestas sobre la mesa con el grupo adecuado. A los 3 meses nos mandaron un correo a todos dándonos las gracias y contándonos que una de las 13 acciones que se plantearon había solucionado el problema. Entonces, no solo cacarear los casos exitosos, sino cómo compartimos nuestras problemáticas para solucionarlas entre todos. Entonces, creo que Claro hay que una sí. cosa bien interesante por hacer. Ok, muchas gracias, Lina. Muy interesante todos estos aportes que nos haces. Gracias, José Iván. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, pues si no hay más. Ah, sí, por ahí hay una manito levantada. Eberto Zúñiga. Dale, Eberto. Lina, muchas gracias. Coincido con José Iván que es una excelente presentación y que nosotros como logísticos estamos un poquito de espaldas a todo eso que viene sucediendo, que no es nuevo. Cuando uno se focaliza en el transporte colombiano y el estado de la flota actual, ¿qué crees que podemos hacer para que esa condición apoyada con el gobierno mejore por la vida misma? ¿Qué crees que podemos hacer allí? Bueno, ahí, Eberto, yo creo que hay una cosa bien interesante, y es que nosotros siempre motivamos a todas las empresas y a todas las personas, además porque hay planes individuales, a hacer su mapa de ruta ya, ¿cierto? Y es no hacer, nosotros estamos acostumbrados generalmente en las empresas a hacer proyectos y a poner a competir nuestros proyectos con otros proyectos a ver si nos dan presupuesto para el año siguiente. Y en este caso, nosotros decimos, no hagamos más proyectos individuales, hagamos mapas de ruta 2030, 2040, 2050, donde se muestre esto que les estábamos mostrando, y lo pueden usar como referencia, ¿cierto? De qué debe ir primero y cómo podemos ir avanzando. Si nosotros, Eberto, podemos registrar ese tipo de proyectos como parte del compromiso, por ejemplo, que tenemos en Renare o con Fenoge o con todos estos digamos, organismos gubernamentales, que por un lado están apoyando
con fondos verdes este tipo de iniciativas. Así fue que sucedió el que les mostramos ahorita del bus de hidrógeno, ¿cierto? Eso fue una iniciativa que estuvo 80% financiada por entes externos y 20% por Ecopetrol y por Fanalca, ¿sí? Entonces, hay una manera de mostrar proyectos, pero hay que sentarnos y pensarnos cuál es mi proyecto, ¿cierto? ¿Cuáles son mis condiciones? Entonces, hacer ese análisis de mapa de ruta, plantear qué cosas podrían venir y empezar a apoyarnos en esos fondos verdes para poder rápidamente traerle valor a la organización, porque digamos que esos fondos lo que hacen es que reducen, te voy a dar un ejemplo, haciendo un mapa de ruta de descarbonización, ese mapa de ruta nos dio una inversión, digamos, grande, con un payback a 5 años, y resulta que cuando le metimos créditos verdes, se nos redujo a 2 años el payback, ¿cierto? Porque hay unos fondos de Bancoldex, hay unos fondos en diferentes fondos de financiación para el clima, ¿sí? Que con mucho gusto también, si quieren un poquito más de información, les podemos compartir la información que recogimos, por ejemplo, en Finanzas para el Clima, que fue un evento que tuvimos hace unos meses. Entonces, de ahí salió un booklet, se los podemos también compartir, y la idea es que allí dice qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer para poder presentar ese tipo de proyectos, ¿cierto? Y poder tener la financiación verde que se requiere para poder sacarlos adelante. Entonces, es como sintonizarnos, armar el plan, ¿cierto? Y una vez tengo el plan y el proyecto bien configurado, buscar esos fondos y esos apoyos para que no se vuelva un gasto adicional ni compita con los gastos de la empresa, sino que se vuelva una posibilidad de contribuir a esos compromisos que tienen en el país y a esos fondos que están para invertir en esas líneas. Entonces yo creo que es sentarse ya a rayar y a diagramar y armar el plan. Eso sería como lo que siempre pues recomendamos, ¿cierto? Ver qué hay, de qué parto y cuáles son las tecnologías que se pueden implementar para ese mapa de ruta específico. Y como una segunda invitación, Lina, y es entendiendo que, por ejemplo, en la ANDI hay mucha cercanía, por ejemplo, con GS1 Colombia, con Colfecar, con Defencarga, con todas estas entidades que tienen el masivo del transporte que afecta toda esta condición. Se ha buscado un espacio como para integrar y hacer un masivo de información para que las empresas confluyamos en este escenario. ¿Conoces algo del tema? No, la verdad, no sabría, Berto. Digamos que yo conozca, no. Digamos que estemos involucrados nosotros, no, pero no me atrevería a decir que no lo hayan hecho, solo que con nosotros no. Pero sí podríamos investigar un poco y yo creo que volvemos otra vez al mismo punto que tocaba José Iván y que hablábamos con Daira. Y es que tenemos que trabajar mucho el tema de divulgación, ¿cierto? Para que la gente conozca las herramientas y pueda hacerlo. Andrés, si me permites, voy a contestar. Gracias, Eberto. ¿Con eso respondí tu pregunta? Sí. Vale, chévere. Bueno, voy a leer, Andrés, una preguntita que hay por aquí de John Salazar. Dice, muchas gracias. Me causa interés el tema de hidrógeno. ¿Qué tan accesible económicamente hablando es? Ya en un coloquio pasado plantearon que solo crearlo podía salir más costoso que el ahorro que presenta el hidrógeno. Bueno, entonces ahí les cuento. Y lo leí esta semana y les puedo también compartir el último documento del IRENA, donde con costos actualizados, a costos de hoy, nosotros a hoy sigue siendo 3 veces más costoso el hidrógeno como fuente de energía que las otras fuentes, digamos, renovables que ya se tienen desarrolladas, ¿cierto? Pero se estima que al 2025, por la evolución, inicialmente era el 2028, cuando yo empecé a investigar el tema en el 2019, era el 2028, por eso en el mapa de ruta que hicimos para esa empresa a la cual le hicimos la investigación, se lo planteamos para el 2028. Pero ya, hoy en día, y eso lo hicimos extrapolando simplemente lo que ha sucedido con el tema de renovables de solar, ¿cierto? Entonces dijimos, si ellos se demoraron 12 años de llegar de acá hasta acá, hidrógeno se va a demorar tanto y en el 2008 ya va a ser factible. Pero resulta que hoy en día las proyecciones dicen que para el 2025 va a estar en $2 por kilogramo de hidrógeno, con lo cual ya empieza a competir, ¿cierto? Con fotovoltaica y con eólica. Entonces, 2025 ya no es 2028, es 2025 ya debe ser. Hoy en día no, hoy en día todavía es 3 veces más caro. Sin embargo, los sistemas de financiamiento y los incentivos tributarios y todo eso se da para eso, para compensar y para que más gente se anime a empezar a vivir la curva de aprendizaje
Y es por eso que tenemos el bus de hidrógeno, ¿cierto? Porque alguien le apuesta, hace un buen plan, lo presenta, obtiene unos fondos de afuera, pone un poquito por dentro, pero empieza a ser de los que dan los primeros pasos. Y acuérdense que todo esto depende de la escala, ¿cierto? De que tantos estemos dispuestos todos a jugárnosla. Entonces, ya digamos que eso sería lo que tendría que decir. En este momento todavía es 3 veces, pero cuando empezó era 6 veces más caro, hoy es 3 veces más caro. Todos los electrolizadores vienen bajando de costo, las políticas vienen mejorando y facilitando el tema. Y como les digo, con mucho gusto, tenemos una herramienta para cálculo de proyectos de hidrógeno de Excel, que también se los podemos poner a las personas que quieran pues trabajar con nosotros aquí en la asociación. Tenemos toda la formación que se ha dado desde Green Global Power, y entre ellos pues una hojita de cálculo que va moviendo rápidamente cómo están cambiando esos costos para ver cuándo se hace rentable, pero digamos que en los estudios se dice que al 2025 ya va a estar. Ahora sí, Andrés, qué pena. Con eso respondí la pregunta yo, ¿no? Ahorita me estoy diciendo si o si no. Gracias, Lina, casi que por la tomada de mano y irnos llevando, porque esto es más un comentario. Aquí con varios colegas, nosotros trajimos, recuerdo en una época, el tema de logística reversiva y el tema de logística inversa, y nos quedamos en ese cuento en términos de las devoluciones y en términos de los desechos, y ahorita tampoco tenemos mucha, digámoslo así, somos certeros en asumir los temas, y nos quedamos hablando de economía circular, pero solamente en el ámbito del reciclaje. O sea, también nosotros mismos nos encargamos de encapsular y pequeñecer el, la dimensión de lo que esto representa. Y cuando veo tu propuesta al 2030, y yo veo muchas empresas todavía pegadas o respondiendo a deberes de este tipo de logísticas, pues veo que el camino es no solamente la brecha grande, sino la responsabilidad es también importante en términos de saldar esa distancia, ese gap que definitivamente tenemos en el área logística. Y estas rutas pues son las que nos permitirá, así sean muy difíciles, porque se nota que las tareas, o no tenemos las bases para adelantar muchas tareas con la celeridad que se requiere, pero sí nos va a tocar hacer ese camino. Total, total, Andrés. Bueno, la gran ventaja, y yo creo que allí, obviamente dependiendo de los recursos de las organizaciones, de muchas cosas, ¿cierto? Pues podrá o no empezar a hacerse planes muy sólidos, Andrés, y en este caso, digamos, una de las empresas que adquirió ERM, la empresa para la que trabajé el año pasado, que se llama MJ Bradley, venía de trabajar específicamente en el tema de logística sostenible, y conocí un par de empresas más en Europa dedicadas única y exclusivamente al tema de logística sostenible, ¿cierto? Y de allí un poco el mapa que les compartí hoy. Pero yo soy muy amiga de atreverse, ¿cierto? Ustedes están allí, ustedes están en esas áreas, ustedes conocen sus procesos, y es cómo se puede armar, ¿cierto? Esta sintonía para que podamos empezar a visualizar esos mapas, y vuelvo y les digo, es que hay cosas que son complejas, pero hay cosas que son muy sencillas, como las que hablamos hoy, por ejemplo. Si yo instalo unos sistemas, por ejemplo, de medición, como el que les conté de la puerta, ¿cierto? Que sé que hay más, yo le comento la puerta porque con él es el que trabajamos pues esos temas allá en Nutresa, pero empezamos a investigar realmente, oye, ¿qué sistemas puedo yo implementar para el tema de cultura de manejo? ¿Cierto? Estábamos justamente hablando de ese tema esta semana con la gente del Centro de Diagnóstico Automotor, y es cómo podemos hacer un acuerdo público-privado, ¿sí? Que nos permita, por ejemplo, masificar, y yo creo que esto vale la pena, de pronto hasta podemos utilizar esta plataforma del coloquio para animarnos y ver si hay personas interesadas, Andrés, porque lo que yo decía es, ¿por qué no nos armamos un caso de un proyecto, digamos, específico, y que algunas de las empresas que están aquí quisieran ser parte de ese piloto, con el centro de diagnóstico automotor que tiene, los equipos que está especializado, que sabe entrenar, para que hagamos un modelito bastante consistente, pero que venga financiado también por estos fondos,
y que podamos empezar a dar pasos rápidamente, porque muchas veces lo que nos bloquea esto es lo que les decía, la competencia por el recurso del proyecto del próximo año, ¿cierto? Entonces, pues por allá queda de último. Pero cuando se vuelve prioridad, porque esto hace parte de un compromiso de sostenibilidad y es nacional, que hasta ¿qué podríamos hacer? Ya. Pues a la orden el coloquio y bienvenida a la invitación y a los demás también para participar en esta oportunidad. Lina, muchas gracias por tu conferencia y por supuesto subiremos tu conferencia al blog del coloquio para quienes no hayan podido estar o quienes quieran volver a revisar tus conceptos lo tengan a la mano o difundirlo también a sus equipos de trabajo. Y por supuesto, bienvenida y las puertas abiertas cuando nos quieras volver a compartir. Súper, muchas Gracias. gracias. Gracias, Andrés, a ti y a todos. Qué rico haberlos conocido allí rápidamente, Eberto, con este Muchas gracias, procedimiento. muchas gracias. Vale, un abrazo, cuídense. Hasta luego. Chao, Hasta luego. Hasta chao. luego. Hasta luego. Carlos, Hasta luego. chao. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Luego, muchas gracias. Hasta luego. Andrés, aquí estamos. Lo que te iba a